introduciendo en esta comunión. Señor, pero aún queremos más de ti. Por eso, Señor, sigue removiendo todos los velos, Señor, para poder verte, Señor. Contemplar tu hermosura, cada detalle de tu persona. Te amamos, Señor. Te alabamos, te adoramos. Amén. 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 Hermano Juan Carlos. Sí, estamos esperando que nos den la porción. El título, los títulos. Señor Jesús. Vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos hace unas semanas atrás. Eran 3 temas, ¿no? Permanecer en Cristo, experimentar a Cristo y tomar a Cristo como el todo. Y en esa oportunidad, el Señor nos habló lo siguiente. Isaías es un libro de la Biblia que nos presenta la visión de la economía de Dios, la cual está sostenida justamente en estos 3 puntos. El primer punto que no está registrado acá es cuando nosotros recibimos al Señor. Pero ese es un paso como de nacimiento, de bebé, ¿no? Para poder empezar a avanzar y a caminar, yo debo permanecer en Cristo. Y permanecer significa estar permanentemente con Él. Pero una cosa es permanecer, yo puedo permanecer al lado de una persona y ni siquiera hablar con esa persona, ¿no es verdad? Pero experimentar significa ya tener una relación con Él. Isaías, y sigo hablando de este tema para pasar ya al punto cumbre, dice que está compuesto de 66 capítulos que corresponden a los 66 libros de la Biblia. La primera sección de Isaías consta de 39 capítulos que corresponden a los 39 libros del Antiguo Testamento. Te dice que qué curioso es esto, ¿no? ¿Qué relación hay en esto? En el Señor nada es así algo improvisado, no. El Señor a través de esto nos está planteando el Antiguo Testamento, como lo dice el Nuevo Testamento, son sombras y figuras de lo que hoy en el Nuevo Testamento estamos viviendo. Entonces dice que en estos capítulos, en esos 39, podemos ver la disciplina amorosa de Dios sobre su pueblo. Y también podemos ver el castigo de Dios sobre las naciones. Pero en la segunda parte, es decir, en los 27 capítulos restantes, que corresponden a los 27 libros del Nuevo Testamento, todo lo que se ve ahí, en esos 39 capítulos iniciales, es para despedir a todas las personas y hacerles ver que nadie es capaz de cumplir la economía de Dios y que solo Cristo es el único reemplazo para todo y en todo. Entonces el castigo y la disciplina tienen relación con hacernos ver que ninguno puede cumplir esta economía y que necesitamos ser reemplazados por Cristo, quien es el único que puede cumplirla. ¿Y en qué consiste? Es en obtener una expresión corporativa de Dios mismo. Esto es lo que describe los 27 capítulos finales de Isaías, al presentar al rey que guiará a su pueblo a la consumación de esta economía, es decir, a la nueva Jerusalén. Entonces, ahora vamos a entrar en materia y el tema, como decíamos, es el tema del medio, es decir, experimentar a Cristo. Ese es el punto que vamos a profundizar. Tiene bastantes temas que tocar, así que vamos avanzando para no demorarnos. Experimentar a Cristo lo vamos a ver en 4 puntos. Primero, son los diferentes aspectos de experimentar a Cristo. Lo segundo que vamos a ver son las condiciones para experimentar a Cristo. Lo tercero es el medio por el cual experimentamos a Cristo. Y el cuarto es el resultado de experimentar a Cristo. Aquí tenemos los 4 peldaños
para llegar a la experiencia más alta, la cumbre de experimentar a Cristo, es decir, ese resultado que ya lo vamos a ver en qué consiste. El siguiente punto, el primero dice los diferentes aspectos de experimentar a Cristo. Adelante, dice a Cristo, es revelado en nosotros. Lo primero que previo a la experiencia es que Cristo es revelado a nosotros. Alguien nos presentó al Señor. Y fíjese el versículo de Gálatas 1, 15 y 16, aquí está resumido. Lo más importante, agradó a Dios. Hermanos, el Señor se ha revelado a nosotros porque agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Eso dijo el apóstol y eso podemos decir todos nosotros. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Y qué produce esto? Dice que nuestra primera experiencia de Cristo es que Él es revelado en nosotros. Este es el punto crucial de nuestra salvación y regeneración. Y es el resultado central de nuestra salvación y unión a Dios. Esto es también el comienzo de nuestra experiencia de Cristo. Lo primero, recibimos una revelación. Amén. El siguiente punto, Cristo está en nosotros. Bien, se nos reveló, pero ahora viene a morar en nosotros. Y el versículo que nos habla de esto es, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu, hermanos, el espíritu es vida a causa de la justicia. Le damos gracias al Señor por esa justicia. Nuestra justicia se llama Cristo. Entonces, una vez que Cristo se revela en nosotros, inmediatamente experimentamos que Él está en nosotros, lo cual nos muestra que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, o sea, el pecado que heredamos de Adán, y además experimentaremos que nuestro espíritu es vida a causa de la justicia, es decir, la justicia que obtuvimos de Cristo. Esta es una experiencia que Cristo nos da. El siguiente punto, estos son como 7 puntos. El siguiente es que Cristo permanece en nosotros. Tenemos la revelación, experimentamos a este Cristo, pero este Cristo no se va. Él permanece en mí, dice el versículo, y yo en él, dice él, el que permanece en mí y yo en él, hay un efecto muy importante. Este lleva mucho fruto. Y les digo algo, entre paréntesis, llevar mucho fruto es gozo para el Padre. Es algo precioso para Él. Pueden ver los versículos que están siguiendo esta idea y ustedes se van a ver en Juan 15:9. Cuando permanecemos en Cristo, dice, conforme al hecho de que estamos en Cristo, entonces Cristo permanecerá en nosotros, poniéndose a sí mismo en nosotros para ser nuestra vida y nuestro suministro de vida, para que Él llegue a ser nuestra experiencia de vida a fin de que llevemos fruto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Él, por ejemplo, nos da su amor, pero ese amor no debe quedarse solamente en nosotros. Nosotros tenemos que darle ese amor a alguien, a un hermano, a una hermana, a una persona que ni siquiera ha escuchado hablar del Señor. Así vamos transmitiendo al Cristo o ese atributo divino que Cristo nos ha dado para poder suministrarlo a otros. Amén. El siguiente punto dice, el que me ama. Fíjense, hermanos, el que me ama. Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Y esto qué produce, hermanos? Si nosotros le amamos y amamos su palabra y la guardamos como esa palabra escrita en nosotros, no en nuestra mente como un conocimiento vano, sino como una palabra escrita que aflora
cuando la necesitemos, por ejemplo, para predicar el Evangelio. ¿Podemos avanzar? Dice que Cristo con el Padre permanecen en nosotros y nosotros experimentamos esto cuando le amamos a Él y guardamos su palabra. El disfrute de su palabra produce algo en nosotros que nos muestra una experiencia. Y esa experiencia con Cristo es muy valorada, hermanos. El cuarto punto, el punto D, dice que Cristo es nuestra vida. ¿Cuáles son los diferentes aspectos de experimentar a Cristo? Aquí tenemos el cuarto. Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4. Y la primera y principal cosa que hace Cristo al permanecer en nosotros es ser nuestra vida, para que le tomemos a Él como vida y vivamos por Él, no andando más en nuestra vida natural. Entonces, ¿qué debemos hacer? Experimentar esto día a día y momento a momento. Estamos viendo en el estudio de Job a un hombre que era recto, perfecto, ¿no es cierto? Nadie podría decir que él tenía alguna falla, pero ¿qué tenía de Dios? Nada. Tal es así que pasaron 42 capítulos para poder decir, de oídas había oído de ti. Pero ahora, 42 capítulos, y estamos hablando de muchísimos años, hermanos, pero ahora mis ojos te ven. Y en la Biblia, ver a Dios significa ganar a Dios. Y ganar significa que estoy experimentando a ese Dios que está dentro de mí. Vamos al siguiente punto. Cristo vive en mí. ¿Qué aspecto de experimentar es que Cristo vive en mí? Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuándo podremos decir eso, hermanos? Todavía nos falta, pero gracias al Señor, Él sigue trabajando en nosotros. Él sigue limpiando este vaso de barro, pero ese vaso de barro tiene un tesoro. Y mientras el vaso esté sucio, el tesoro no se ve mucho. En la medida que se va limpiando el vaso, el tesoro va aflorando y va resplandeciendo. Esa es la experiencia que estoy teniendo con Él. Entonces, si Cristo vive en mí, dice, no solamente debemos experimentar a Cristo permaneciendo en nosotros para hacer nuestra vida, sino también debemos experimentar a Cristo viviendo Él en nosotros para hacer nuestro vivir. Yo puedo tener una vida, ok, lo tengo al Señor en mi casa y lo tengo ahí en el dormitorio con llave y no le abro la puerta para que se pasee por toda la casa. ¿De qué sirve? Si yo no considero al Señor en las decisiones que tengo que tomar, que es mi vivir diario, ¿de qué hablo yo? De que Él es mi vida y Él es mi todo. Entonces, para poder experimentar a Cristo de esta manera, tenemos que negarnos a nosotros mismos, quedándonos en su muerte y ser capaces de decir, ya no vivo yo. Entonces tenemos que morir a fin de experimentar a Cristo viviendo en nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Pero el Señor nos ayuda a hacerlo si nos asimos de Él. Si yo me tomo de Él, el Señor me ayuda. Si yo no hago nada, el Señor no hace nada. Fíjense que el Señor es tan justo que Él no elimina a Satanás como lo podría hacer así de un soplido, chau, fuera. Pero ¿por qué no lo hace? Por su justicia. Y por la misma justicia tampoco nos obliga a nosotros. Ninguno de ustedes ha entrado obligado a la reunión. Ninguno de ustedes está obligado a escuchar. Ninguno de ustedes está obligado a cantar. Hermanos, ¿por qué estamos? Porque algo he conocido del Señor, algo me atrae el Señor, algo quiero un poquito más de ese Cristo y eso me empieza a llevar a esta experiencia con Él. Y cuando tengo esta experiencia, hermanos, les puedo asegurar
que mi vida va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque lo voy a considerar en mi diario vivir. Y si yo tengo que ir a algún lugar, le digo, Señor, acompáñame, por favor. Señor, cúbreme. Señor, guíame. En esta decisión, por favor, dame luz. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Entonces tengo como, digamos, lo voy a ejemplificar con una empresa. Digamos que yo sea el gerente general y para tomar decisiones en ámbitos donde a lo mejor no las conozco, no tengo la experiencia, entonces contrato un asesor. Es un ejemplo nada más, ¿no? Y ese asesor me va guiando en cómo manejarme en esos puntos. El Señor nos va guiando, hermanos. El Señor nos va diciendo exactamente lo que necesitamos para cumplir su plan, el deseo del Señor. Vamos al siguiente punto. Cristo hace su hogar en nosotros. El versículo de Efesios 3, 17 al 19 dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bueno, ahí está resumido los dos versículos, pero básicamente es eso el punto, para que seáis llenos. Amén. Necesitamos ser llenos de Cristo. También necesitamos experimentar a este Cristo haciendo su hogar en nuestros corazones. Él no solo vivirá en nosotros, hermanos, sino también ocupará interiormente cada parte de nuestro ser. Hará su hogar en nuestros corazones y se establecerá en nosotros, saturando y llenando todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser su plenitud. Les digo algo, hermanos. Todos los seres humanos tenemos virtudes. Por ejemplo, el amor, la tranquilidad, por decir algo, la paz, no sé, distintas virtudes. Pero todas esas virtudes, por la vieja creación, fueron dañadas. Pero el Señor dentro de nosotros nos da, nos proporciona sus atributos divinos. Y el atributo divino mayor, el que nosotros podemos palpar rápidamente, es el amor. Entonces, ¿qué pasa? Mi amor está caído, mi amor es egoísta, yo amo solamente al que me cae bien y si algo me llega a hacer o interpreté que me hizo algo, yo inmediatamente, ¡brum!, lo elimino de mi lista. ¿Y eso es amor? No, esa virtud que es nuestro amor es limitado, está absolutamente dañado por la vieja creación. Entonces, si el amor de Dios empieza a llenar esta virtud en mí, va a poder expresar el amor de Dios en mi ser. Y ese amor va a tocar los corazones de muchas personas que van a estar a mi alrededor. Y eso es lo que quiere el Señor, que con su amor sea tocado el corazón de muchas personas para que se vuelvan a Él y empiecen a tener ese contacto, esta experiencia de la que estamos hablando, oh Señor Jesús, día a día. Amén. Seguimos el último punto, me parece. G, Cristo es formado en nosotros. Dice, vuelvo, yo el apóstol Pablo, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol era un hombre con un corazón impresionante. Fíjese lo que dice, también debemos experimentar a Cristo formándose en nosotros, que es su crecimiento en nosotros hacia la madurez, hasta que alcancemos su misma estatura. Eso dice Efesios 4:13. ¿Cómo lo explicaríamos? Imagínense el ejemplo del vaso que yo le decía. Está todo sucio, pasaron muchísimos días, dejamos el vaso con suciedad de yogur, por decirle algo, se puso feo, se puso hediondo, etc. Y viene alguien y empieza a limpiar ese vaso. No puede echar ahí algo para beber que sea, por muy rico que sea, echarlo sobre eso sucio, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sobre nosotros, que somos vasos para Él, empieza a limpiarnos poco a poco. Y poco a poco empieza a impartir su propio ser en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, Él viene a nuestro espíritu
Y dice la palabra que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y como es un solo espíritu con Él, la pregunta es: ¿qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa con mi mente? Yo sigo pensando mis cosas, me sigo enojando, reacciono, o sea, mis emociones siguen exactamente caídas igual que antes. Y tomo mis propias decisiones sin consultar al Señor. Entonces, ¿qué pasa con mi alma? Entonces Cristo no está formado en mí. Cristo está en mi espíritu, pero lo tengo ahí como arrinconado, ¿no? Como el ejemplo, lo tengo escondido en el dormitorio. No lo dejo entrar al living, a la cocina, etcétera. No. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es que el Señor tome control de todo nuestro ser. Y la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo, pero no la usamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrirnos a Él. Esta es la clave de este versículo. ¿Cómo puede ser Cristo formado en mí? Solamente abriéndome a Él y diciendo al Señor: aquí estoy. Quiero que tú tomes control de mi ser, que ganes todo mi ser, porque quiero que tú seas mi persona real. Y si tú eres mi persona, eres tú el que toma las decisiones, eres tú todo el que me guía, el que hace todo. Entonces en ti soy más que vencedor. Amén. El siguiente punto: vivir a Cristo. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Continúa el versículo, ¿no es cierto? Pero aquí él prefirió vivir, aunque sabía que si moría iba a estar con el Señor. Pero eso era como fácil, ¿no? Él quería ayudar a los hermanos. Y por eso dijo: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esta frase, vivir es Cristo? Significa vivir a Cristo. Entonces debemos experimentar a Cristo interiormente en todo aspecto, y también debemos experimentarle al vivirle exteriormente. O sea, que haya una expresión del Cristo que está en nuestro interior, en nuestro diario vivir. El siguiente punto: magnificar a Cristo. Ya hemos hecho todo un recorrido, este creo que es el séptimo punto. Hemos hecho todo un recorrido de esta experiencia con Cristo, ¿no es cierto? Y vamos a llegar aquí a la cumbre de esta experiencia. ¿Y cuál es esa cumbre? Desde que tengo la revelación, que me hablaron del Señor, que tuve el contacto con el Señor, que luego empiezo a tener un proceso con Él, llega un momento en que este Cristo empieza a ser magnificado en mi ser. Y dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Exteriormente, no solo debemos tener la experiencia de vivir a Cristo, sino también de magnificar a Cristo. No tengo que hacer cosas poniendo la cara así de humilde, de niño bueno. No estamos hablando de cosas externas, sino que Cristo sea expresado a través de nosotros. Entonces, todas las cosas que nos ocurren son para que magnifiquemos a Cristo. Cuanto más difícil es el ambiente y más ocupado es el trabajo, por ejemplo, más podemos magnificar a Cristo. Esta es la cumbre de nuestra experiencia exterior de Cristo. Estos puntos son maravillosos. Hay que volver a leerlos, hermanos. No es tan fácil, y por eso que los ponemos en gráficos, en el PowerPoint. Después se los vamos a pasar para que ustedes lo vuelvan a revisar y van a empezar a disfrutar esto. Y cuando lleguen realmente a tener esta experiencia, nunca se van a olvidar de estas palabras, hermanos. El siguiente punto es: Cristo lo es todo para el nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Es Cristo. Habiéndose despojado, dice, del viejo hombre y revestido del nuevo, Cristo es el todo y en todos. Gracias, Señor. Estos versículos dicen que los que hemos creído en el Señor y somos regenerados, primer proceso, nos hemos despojado de nuestro viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Cristo es todas las personas en este nuevo hombre corporativo y Él vive en todas estas personas.
El que se une al Señor, dice la palabra, es un solo espíritu con Él. Entonces, en todos los hijos de Dios, en todos los que hemos recibido al Señor, vive Cristo. Bien. Entonces, debemos tener muchas experiencias de Cristo relacionadas con este asunto. Y también debemos tener esta experiencia plena de Cristo cuando nuestras experiencias de Él alcancen el punto más alto, cuando lleguemos a la plena madurez. Ahí seremos realmente vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Aquellos que traerán de regreso al Señor. Él está esperando, Él está anhelando que estos vencedores sean formados, ganados, para que esos vencedores que van a derrotar al enemigo, lo esperen para las bodas del Cordero, participen de las bodas del Cordero y luego vayan al Armagedón a liquidar al anticristo y todas las huestes de maldad. Y manden a Satanás donde tiene que estar, al lago de fuego, hermanos. Vamos al siguiente punto. El número 2 dice las condiciones para experimentar a Cristo. Vamos a ir un poquito más rápido para no demorarnos. Permanecer en Él, dice. El que permanece en mí y yo en Él, nos decía el versículo, lleva mucho fruto. Eso alegra el corazón del Padre. No se olviden nunca de eso. La primera condición para experimentar a Cristo permaneciendo en nosotros es que nosotros permanezcamos en Él. Debemos permanecer en Él dándole el tiempo y espacio para que así Él pueda permanecer en nosotros. Usted dirá, pero no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero le digo algo, sí tengo tiempo para ver las redes sociales. Sí tengo tiempo para ver el WhatsApp. ¿Y qué pasa si yo leo solamente un par de versículos y los oro? Nada más. No les digo, léete 10 capítulos, no. 1, 2 versículos y oro esos versículos y le digo algo, en 10 minutos, 15 minutos he tocado al Señor y estoy disfrutando de Él. Permanecer crucificado juntamente con Él. El siguiente punto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La experiencia de nuestra crucifixión en Cristo también es una condición básica para nuestra experiencia de Cristo. Puesto que permanecemos en Él, seguramente estamos en nuestra crucifixión con Él. Esto es, en su muerte toda inclusiva, la cual anula nuestra existencia para que así ya no vivamos más. De esta manera permitimos que Cristo viva en nosotros para que le experimentemos y le disfrutemos como nuestra vida. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Seguimos adelante. Amarle y guardar su palabra. Punto 3. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Todos estos versículos fortalecen la experiencia con Él, hermanos. ¿Por qué? Oh, Señor Jesús, porque Él dice que si permanecéis en mí y yo en ti, es decir, si somos pámpanos de la vid, hermanos, el pámpano extrae toda la esencia, oh Señor, que esa vid tiene. Y la vid se fortalece desde las raíces. Desde las raíces absorbe de la tierra, ¿no es cierto?, el rico suministro y eso va por el tronco y llega a todos los pámpanos que somos nosotros. Entonces, amar a Cristo y obedecer su palabra son también condiciones. Oh Señor Jesús, son condiciones. Amén. Apaguen sus micrófonos, por favor. Son condiciones para que experimentemos a Cristo permaneciendo en nosotros. Si le amamos y guardamos su palabra, Él y el Padre vendrán a morar con nosotros para que disfrutemos todas las bendiciones del Dios Triuno morando con nosotros. Por ello, debemos amar y guardar su palabra. El siguiente punto. Ser fortalecidos en el hombre interior. Que Dios el Padre os dé, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Lo hemos tocado este versículo
Y dice ser fortalecidos por Dios con poder por su espíritu en nuestro hombre interior, es decir, en nuestro espíritu, es la condición para que experimentemos a Cristo haciendo su hogar en nuestros corazones. ¿Qué significa hacer su hogar en nuestros corazones? Fíjense el caso de Job que se los narré hace un rato. Era un hombre recto, perfecto a los ojos de él. ¿Y por qué vivió tantas experiencias negativas? Cuando uno quiere edificar un edificio, nunca lo hace sobre una casa ya construida. ¿Qué es lo que hace? Elimina la casa, ¿no es cierto? La derriba, la demuele y empieza a edificar sobre una base sólida. El cimiento de la edificación del Señor para su edificio santo es Cristo. Y los materiales, esas piedras, somos nosotros. Pero no pueden ser piedras de cualquier tipo. Tienen que ser piedras talladas, perfeccionadas, limpias, adecuadas. Y para ser unidos, son unidas con Cristo. Oh Señor Jesús, dice que esta experiencia de Cristo es profunda y por lo tanto la estimulación de esta, o sea, que todo nuestro ser sea fortalecido en nuestro espíritu por Dios, es de mucho peso. Amén. Vamos al siguiente punto. Tener toda confianza, dice, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. A fin de magnificar a Cristo debemos tener confianza en todas las cosas, sin importar la vida o la muerte. Esta es la más alta condición para nuestra máxima experiencia de Cristo. Amén. Vamos al siguiente punto, que es el punto 3. Dice, el medio por el cual experimentamos a Cristo. Ya tenemos en primer lugar los mecanismos para hacerlo y ya estamos llegando a cuál es el camino, ¿no? El medio. Dice que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Yo les comparto a los hermanos, esta es una suma, fíjese, ¿eh? Por vuestra petición dígale el A, más la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo es el B. Eso es igual a mi salvación. Ok. Por vuestra petición, fíjese la importancia que tiene la oración de la iglesia. En este caso, Pablo estaba en la cárcel y los hermanos oraban por él. Pero a esa oración, el Señor le suma la abundante suministración de su espíritu. ¿Para qué? Para animar a Pablo en este caso, o a nosotros si están orando por nosotros por algún motivo, ¿no es cierto? De tal manera que esa suma provoque en Pablo, en este caso, gozo, paz. Y él, estando en una situación tan conflictiva, él decía, regocijaos siempre. Y vuelvo a repetir, regocijaos. Entonces, hermanos, no experimentamos a Cristo por nuestra habilidad o por nuestro esfuerzo, sino por medio de la generosa suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de Dios, quien participó en la encarnación, vivir humano, crucifixión de Jesús y la resurrección, ascensión y glorificación de Cristo. Toda esa humanidad elevada del Señor, Él quiere impregnarla en nosotros para llevarnos a todos a esa estatura, a ese estándar, al Jesús en su experiencia máxima de sus 33 años y medio. Esa es la meta, hermanos. No sirve que me porte bien. No, pero si yo no le hago mal a nadie, esas cosas no sirven. Dios no le interesa que usted sea un buen hombre. A Dios le interesa cuánto Cristo hay en usted. Y así vamos a ser medidos. Adelante. El siguiente punto. Dice que este espíritu es el espíritu todo inclusivo, el espíritu que es la expresión máxima del Dios triuno. Este generoso suministro del espíritu todo inclusivo es el poder y el medio para que experimentemos a Cristo.
verdaderamente el Señor nos suministra algo tan precioso que es su propio ser en nosotros. Cuando tomamos contacto con Él, ya la verdad no queremos dejarlo, hermanos. Es como hoy día me invitaron a almorzar y me dieron un plato que la verdad no quería que se terminara, hermano. Y yo lo asociaba con esto que les estoy compartiendo. No quería, estaba muy rico, muy sabroso, y usted cuando entra a la palabra y empieza a disfrutarla, siente la misma sensación que estar comiendo un plato que le fascina a usted. Es algo precioso, hermano, muy degustable. Ok, vamos al último punto, que es el resultado. El resultado de experimentar a Cristo. ¿Cuál es el resultado? Cristo es formado en nosotros. Y ahí dice el versículo, hasta que Cristo. Entonces tenemos un proceso de la experiencia hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces el primer resultado de nuestra experiencia de Cristo es que Cristo se forme en nosotros. Y esto se refiere a que Cristo creciendo y madurando en nosotros hasta la estatura plena, de modo que Él se exprese plenamente por medio de nosotros. Y esto se lo traduzco de la siguiente manera, hasta que Él llegue a crecer de tal manera que sea nuestra propia persona. Ese es el punto cumbre, el primer resultado de esta experiencia. El segundo, nosotros llegamos a ser la plena expresión de Dios. Fíjese, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y ahí estamos hablando del edificio de Dios, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, este Dios hombre que vivió en la tierra, hermanos, cuando Él tiene sus experiencias, muere, le pone fin a la vieja creación con ello, resucita, inicia una segunda, una nueva creación, Él luego en Juan 20 se sopla dentro de los discípulos. Pero algo curioso, hermanos, en Hechos 2 viene Pentecostés y el Espíritu es derramado sobre los discípulos. Entonces tenemos un espíritu interno, pero el mismo espíritu también está por fuera protegiéndonos. Entonces el edificio de Dios para construirse está cubierto por ese espíritu derramado, pero está siendo trabajado a partir de nuestro espíritu para ganar todas nuestras partes internas. Hablemos de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, incluso una parte de nuestro espíritu que es nuestra conciencia. Entonces, el segundo resultado de nuestra experiencia de Cristo es que lleguemos a ser la plena expresión de Dios. ¿Cómo puedo expresar a Dios? El único que lo puede expresar es Cristo. Entonces, lo único que tengo que hacer es abrirle paso para que salga el Cristo que está en mí y sea expresado por medio de mí. Eso se refiere, dice, a que Cristo haga su hogar en nosotros, hasta para que comprendamos con todos los santos sus ilimitadas dimensiones, a fin de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios para ser la expresión corporativa de Dios. El Dios hombre conformado por Cristo como la cabeza y nosotros como sus miembros conformando su cuerpo. Pero ese cuerpo está lleno de toda la plenitud de Dios, de todo el Cristo dentro de nosotros. Amén, hermanos. Amén.